En este año 2022, esforcémonos y sirvamos. Fundamentados en la palabra de Dios. Prepárate para lo que el Señor tiene para nuestra iglesia. En Cenfol contamos contigo. Buenas noches para todos. Una bienvenida muy especial para todos los que estamos aquí presentes y también para los que están por la plataforma de YouTube. También una bienvenida, una bendición para todos. Qué bueno reunirnos esta noche otra vez, todos en un mismo sentir, en una misma fe y con un mismo propósito. ¿Cuál es? Alabar, exaltar y aprender, oír la palabra de Dios, porque nuestra fe se aumenta, nuestra fe crece oyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces ese es nuestro sentir en hoy, de alabar al Señor y oírlo a Él, oír su palabra. Entonces vamos a iniciar esta noche nuestra congregación. Bueno, pidámosle al Señor que traiga rápido a las personas que Él ha escogido para que oigan esta noche su palabra. Oremos al Señor, exaltémoslo. El Salmo, yo quiero que abran sus Biblias, nos pongamos de pie, vamos a leer la palabra. En el Salmo 63, vamos a leer el Salmo 63. Voy a leerlo en la versión NTV, una versión bastante clarita, pero es palabra de Dios. Y concentrémonos en lo que el rey David decía, porque ese es nuestro sentir y nuestras mismas palabras para nuestro Dios. Dice así, Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva, y a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Bueno, qué hermoso salmo, decirle al Señor, como dice el rey David, de madrugada te busco. Señor, quiero saciarme contigo. Mi alma y mi cuerpo te anhelan
Entonces, vamos a orar y vamos a decirle al Señor desde muy adentro de nuestro corazón todo lo que sentimos, decirle que sea este momento para aprovechar. Bueno, digámosle al Señor: bendito Señor, gracias Padre amado por este nuevo día de vida que tú nos permites vivir, Señor. Padre, gracias porque no nos ha faltado nada, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustento, Señor. Tú nos levantas, Señor, como decía el salmista, cuando estamos en tierra seca, en dificultades, en tribulaciones. Tenemos tu ayuda, Señor, porque tú nos levantas, tu mano, Señor, tu diestra nos sostiene. Padre amado, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso. Tú eres grande en misericordia, Señor, y eres tardo, lento para airarse con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos perdonas, Señor, porque tú olvidas nuestro pecado, Señor. Gracias, Dios, porque por medio de tu Hijo amado Jesucristo, tú nos has dado el perdón, Señor, nos has liberado, Señor, del pecado, Señor, y tú nos has dado vida, Señor. Gracias, bendito Señor. Recibe, oh Padre, hoy nuestra alabanza, Señor, nuestra oración, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque tú mereces, Señor, y eres nuestro único Dios, Señor. Para ti esta alabanza, Señor. Padre, recibe esta alabanza, esta adoración, Señor, nuestra honra, nuestro corazón, todo para ti, bendito Dios, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, te exaltaremos, Señor, con estos cánticos, Señor. Queremos decirte tantas cosas hermosas que tú mereces, Señor. Derramamos nuestra alma, Señor, en este momento, Señor, para ti. Señor, recibe esta alabanza, Señor, solo para ti, Dios de tus hijos. ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor
gracia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos.
Bueno, qué hermoso venir esta noche a cantar aquí unidos, lo que el Señor le fascina, le gusta. Él se goza con nosotros cuando nos reunimos a alabarlo, a decirle, tú eres nuestro Rey, nosotros somos sus siervos, somos sus súbditos, tú eres nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Todo eso, el Señor se alegra, el Señor se goza con nuestra alabanza. Entonces, bueno, qué rico, saludémonos, mirémonos todos los que estamos y mandémonos una sonrisa y digamos felicitaciones por venir a alabar al Rey, por unirse aquí conmigo para alabar al Rey. También esta semana tenemos varias actividades que estamos todos cordialmente invitados. Entonces vamos a recordarlas. ¿Qué tenemos esta semana? Las señoras, todas las mujeres sabias, tenemos el miércoles a las 4 de la tarde reunión presencial acá en la iglesia, y también tenemos reunión por Zoom para las mujeres a las 4 de la tarde del miércoles. Entonces están todas las damas, todas las señoras, las mujeres, todos para esta reunión invitados los miércoles 4 de la tarde. El jueves a las 6 de la mañana, 6 a.m., tenemos ayuno de alabanza y oración por Zoom. Entonces estemos todos pendientes el jueves en a la madrugada, porque como decíamos hoy en el Salmo 63 que leíamos, dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco y mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te busca, te anhela en la mañana. Entonces, levantémonos a las 6 de la mañana para nosotros estar en la alabanza, en la oración del jueves 6 de la mañana. Bueno, para todas las mujeres, el domingo 22, a partir de las 9 de la mañana, tenemos un congreso de mujeres sabias. Es en la sede principal de Senfor, cabecera. Estamos todos a tiempo para inscribirnos. El valor son 40,000 pesos, incluye el almuerzo, las medianueves, el material que van a dar y tinto, tenemos tintico, galletitas allá. Entonces vamos a estar de las 9 a las 5 reunidas todas las mujeres, y no nos perdamos eso. Es muy edificante para nosotros, ¿sí? Y es el primero que hay después de la pandemia. Entonces vamos, y hoy mismo podemos apartar nuestro cupo dando una cuotica inicial, lo que tengamos, ¿sí? Lo importante es que tengamos la voluntad y ahí se va cuadrando esta semana para el pago, pero tenemos hoy que dar una cuotica para separar el cupo. El jueves 26 a las 7:15 de la noche tenemos mini vigilia, ¿sí? Por Zoom. Entonces no olvidemos todos de reunirnos, de estar el jueves a las 7:15. Es una mini vigilia, un momento muy hermoso, un momento muy especial de nuestra iglesia para estar en alabanza, adoración y oración. Bueno, y de hoy en 8... de hoy en 15. El sábado 28 a las 6 de la tarde tenemos nuestra celebración del Día de las Madres. Es en nuestra reunión familiar. Entonces acá de manera presencial. Entonces los esperamos a todos para que estemos en esa reunión para celebrar el Día de las Madres. Entonces todos invitados. Bueno, entonces nuestro sentir hoy y de todos los días cuando estamos en congregación y cuando estamos también en las casas es reunirnos para adorar, alabar al Señor y para oír su palabra. Entonces pongámonos todos de pie y vamos a levantar nuestra voz y a levantar nuestras manos, a danzar para el Rey, para nuestro Padre Dios, porque Él se goza de nuestra alabanza. Entonces, alabémoslo, cerremos los ojos y oigamos la letra de la canción y cantémosle desde el profundo de nuestro corazón a nuestro Dios.
Entonemos estas canciones para Él. Descender tu poder, los que estamos aquí, creo en ti, Señor, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. No hay nada más hermoso que tu gloria, Señor. Tu presencia
comienza a moverse. Nuevas fuerzas tú me das, Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, no hay nada más hermoso que tu gloria, Señor. Tu presencia es mi guía, yo la siento en mí. Cuando tu espíritu comienza a moverse, nuevas fuerzas tú me das, Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo. Señor, te damos gracias infinita, porque tú, Señor, eres el Rey de nuestras vidas, porque nos has dejado tu Espíritu que está obrando en nosotros, Señor. Hoy estamos aquí, Señor. Quizás nosotros no nos hemos puesto a pensar que hoy nos levantamos y no supimos cómo. Y aún estamos respirando y no sabemos cómo. Estamos oyendo y tampoco sabemos cómo se produce eso, Señor. Pero, Señor, sabemos que todo eso viene de ti. Qué maravilloso es saber que hoy tú nos has permitido estar aquí reunidos. Hoy estamos aquí para darte la gloria a ti, Señor. Y como decía esa canción, Señor, que tu Espíritu sea gobernando este lugar. Cada uno de los que estamos aquí te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu seas tomando nuestras mentes, nuestras vidas, abriendo todos nuestros sentidos. Abre nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra mente, Señor, para que tu palabra inunde nuestras vidas, para que tú transformes y renueves todo lo que tengas que renovar y lo que tengas que cambiar en nosotros. Hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Y quedamos, Señor, bajo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy buenas noches, pueden sentarse. Bienvenidos a este tiempo maravilloso. Qué hermoso es poder saber, cada vez que llega el día sábado, deberíamos estar pensando, qué bonito es poder ir a la iglesia y reunirnos con otras personas que, aunque no son familias nuestras aparentemente biológicas,
pero son de la mejor familia, la familia de Dios, de nuestro Padre soberano. Entonces, me alegra mucho poder estar aquí con ustedes, poderles compartir lo que el Señor primeramente edifica mi vida y luego podérselos transmitir a ustedes. Entonces vamos allí a la palabra de Dios para ver el tema de hoy, que se llama conexión que transforma. Y pensemos un poco en el título de esta noche, conexión que transforma. Por ejemplo, ese ventilador que está allí, si no estuviera conectado a la energía, no podría funcionar, ¿cierto? Y así creo que nos pasa a nosotros también. Hay una conexión que definitivamente nos cambia totalmente, pero no de la noche a la mañana, porque esto es un proceso de toda la vida, pero el mantenernos unidos al Señor nos va a cambiar. Yo creo que si todos los que estamos aquí nos miramos un poquito y hacemos un retroceso en la vida, 5 años atrás, 10, los que llevan muchos años en la vida cristiana, o 2 o 1, créanme que algo ha cambiado de usted. Usted no es el mismo hoy, el que está sentado aquí no es el mismo que era antes de haber recibido a Jesús en su corazón. Algo ha pasado, y eso la Biblia lo garantiza y Dios también. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, allí en Colosenses 3, versículo 1 al 2. Dice Pablo: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. A mí este versículo, cuando yo lo leí, me llamó mucho la atención la última parte. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y yo en estos días hice el ejercicio con alguien y le decía, bueno, hagamos el ejercicio. ¿Qué es lo que nos mantenemos pensando más nosotros? ¿En las cosas de Dios o en las de la tierra? Y una vez no se da cuenta de eso. Una vez no es consciente de que muchas veces nosotros mantenemos más pensando en las cosas de este mundo y no en las cosas del Señor. Y Jesús, cuando un día se le desapareció a su papá, ¿qué le dijo a su papá cuando lo fueron a buscar? En las cosas de mi padre estaba, en los negocios de mi padre estaba. Eso no quiere decir que nosotros todo el tiempo vamos a estar de rodillas o vamos a estar leyendo la Biblia, no. Pero cuando tenemos la mente enfocada arriba, que nos representa a Dios, que lo podemos contener a través de la palabra, lo podemos allí saborear, disfrutar a través de su palabra, y si esa palabra sigue dando vuelta allí todo el día en nuestras vidas, eso es estar pensando en las cosas del cielo, sirviéndole al Señor, orando, haciendo el bien en todo tiempo y en todo momento, y más en estos tiempos finales, en estos tiempos en que las cosas están complicadas. Entonces vemos allí que Pablo en esta carta le está hablando a los colosenses y le habla al cristiano de todas las generaciones, aún los que van a nacer, que deben enfocar sus ojos en qué, su mirada y su pensamiento en qué, en las cosas de Dios. Y cuando nosotros hacemos esa conexión con la palabra de Dios, con Dios mismo, cuando entendemos que ya nosotros somos nuevas personas, pues la vida se va transformando poco a poco. Vivir de la manera que el apóstol Pablo le hablaba aquí a los colosenses y le habla a la Biblia no es una opción. Desde que nosotros recibimos a Jesús en el corazón, de cierto modo tenemos una responsabilidad de transformación continua y permanente. El cristiano o el creyente en Cristo Jesús no se puede estancar en la vida cristiana, porque no le conviene, porque el hecho de estancarse va a impedir de cierto modo en que la obra de Dios se desarrolle, y va a ser muy doloroso para cada uno de nosotros, porque Dios quiere cada vez transformarnos a la imagen de ¿quién? De su Hijo amado Jesucristo. Eso es lo que el Señor al fondo busca, en el fondo es el propósito, a que todos mostremos la imagen de Jesús. Entonces el propósito de Dios es que cada vez seamos más como Él, reflejando a Jesús en nosotros. El apóstol Pablo era un hombre que había experimentado a profundidad esa obra. Fue un hombre cuando uno conoce la historia a fondo de Pablo, todo lo que hizo, el perseguir la iglesia, todo el daño que hizo en contra de la iglesia cristiana, pero después
ver esa transformación de ser un perseguidor a convertirse en un transmisor de la obra de Dios, entregar su vida, consagrarse totalmente para que el mensaje de Dios llegara a otras personas, significa que hubo allí un proceso de ¿qué? De cambio paulatino. La transformación entonces no ocurre de la noche a la mañana, y eso es algo que los invito a que reflexionemos y que pensemos. Vean, nosotros no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Ninguno de nuestros seres queridos va a cambiar de la noche a la mañana, sino que va a ser un proceso paulatino. Ahorita, cuando vayamos desarrollando el tema, vamos a dar cuenta que los cambios no son paulatinos. Hay que vivir un proceso. Pero nosotros, cada uno de nosotros, juega un papel allí fundamental. Romanos 12:2a dice Pablo: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Y la palabra de Dios para todos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo allí? Que nosotros debemos renovar. Es un compromiso que debe asumir ¿quién? Cada uno de nosotros. La renovación mental nos va a permitir entonces que nosotros vivamos como personas diferentes. A medida que nos exponemos a la palabra de Dios, ella nos va haciendo conscientes de las cosas que no le agradan al Señor. El Espíritu Santo va obrando en nosotros y va puliendo, va quitando todas esas cositas allí como maluquitas que hay en nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos cositas que son ahí que no son agradables, ¿o no? A ver, si digamos, ¿quién no se enoja, por ejemplo? Todavía. O tiene un mal pensamiento, o una rabia por allí porque el otro de pronto no le habló como quería. ¿Cierto? Todos tenemos cositas pero esa renovación mental, el ir dejando esa manera de pensar antigua, el ir asumiendo una nueva forma de pensar, me llevó a mí un día a acuñar una frase en mí: cambia tu manera de pensar y cambiará tu forma de vivir. Mi comportamiento empezó a cambiar cuando empecé a cambiar mi manera de pensar, porque todo está acá en la mente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Renovar los pensamientos, sacar todo lo viejo. Es como cuando uno tiene el computador, lo tiene lleno de virus. Vamos a empezar a vacunar ese cerebro con la verdad de Dios para que podamos ser transformados. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta noche es que la transformación, por favor David, es obra de Dios. Eso no es algo que logramos nosotros. ¿Quién inició esa obra? Dios. ¿A través de quién? De Jesús. Filipenses 1:6. ¿Qué dice? Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta versión, busqué varias versiones y la versión que me gustó mucho, porque hay una que dice: estoy persuadido, dice Pablo. O sea, cuando uno está persuadido, como que uno está convencido. Yo estoy convencido, decía Pablo, de algo. Filipenses: hijos de Dios del Mutis, estoy convencido de algo, y usted también esté convencido. Dios empezó una buena obra en nosotros, y esa buena obra se va a terminar. Dios no es un Dios que deja obras inconclusas. Él está trabajando en nosotros todos los días. Todos los días. Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, él no estaba en una condición, en una playa, allí con una piña colada al lado. Nada. Pablo escribió esta carta en una situación difícil. Pero mire cómo lo importante cuando se tiene una mente transformada, ¿no? Cómo en medio de una dificultad que él estaba viviendo, porque de acuerdo a lo que se dice, Pablo estaba en la cárcel. En ese momento, al escribir esta carta, no lo ve uno quejándose, sino animando a las otras personas. Eso es estar convencido. Y si nosotros estamos convencidos de que Dios nos va a transformar y Dios nos va a renovar, Dios lo va a hacer. El único impedimento, digámoslo de cierta manera, no impedimento, pero el único que puede de pronto allí generar un obstáculo en ese proceso somos nosotros mismos, cuando no nos disponemos. Pero si hay una disposición, Dios va a hacer la obra. Y si no hay también, Dios la va a hacer. Pero lo que pasa es que el proceso va a ser muy doloroso. Porque cuando no nos sometemos al Señor, a su palabra,
entonces ese proceso es más doloroso. ¿Cuántas veces tiene que llevar el alfarero el barro al fuego para que pueda ir moldeándolo? Muchas veces. Y si el barro no se dispone, le va a tocar más duro. ¿Listo? Entonces me gusta como lo expresa Pablo aquí en esta versión. Estoy convencido. Él estaba tan convencido de que esa obra se va a cumplir. Entonces reflexionemos en esta noche. A ver, preguntémonos allí, pregúntele al que está al lado. ¿Estás convencido de que Dios va a terminar esa obra? ¿Se van a cumplir todos los planes? ¿Todos los propósitos? Veamos el plan completo de Dios. Todo, en lo emocional, en lo afectivo, en todo. Si tienes deudas, Dios va a cumplir ese propósito de sanear tu área financiera. Disponte. Si no hay buenas relaciones con las demás personas, disponte para que Dios, ¿qué? Haga esa obra, porque Dios va a cumplir esa obra en nosotros. Si no soy una persona de oración, pues disponte, porque Dios te va a levantar como una persona de oración. Y eso es una tarea que depende de quién, de nosotros. Dios lo quiere hacer, pero nosotros muchas veces no nos disponemos. Entonces, coloca de tu parte para que el proceso sea menos doloroso. Esa obra que Dios comenzó desde el principio, antes de la creación, Dios la va a terminar. Él nos escogió para cada día ir trabajando en nosotros, para darnos salvación y formar en nosotros el carácter de Jesús. Entonces Dios lleva adelante esa transformación en aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. Tenga la certeza y la seguridad. Si usted tiene a Jesús en su corazón, esa obra se va a cumplir. No lo dude. Créalo. Dios la va a cumplir. ¿Cómo podemos saber entonces que Dios terminará esa obra? Porque podemos preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Cómo estoy seguro yo de que Dios va a cumplir esa obra? Pues la misma palabra lo dice. El que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando. La perfeccionará. Mire que es un verbo que está ¿en qué? En el futuro. Es un proceso que se va a ir desarrollando cada día hasta la venida del Señor Jesús, o que nosotros vayamos ¿a dónde? A la presencia de Él. Entonces Dios siempre nos está dando sus toques finales. Y cuando estamos pasando por momentos buenos o momentos difíciles, Dios usa esas circunstancias para moldear nuestro carácter. La fe, la paciencia, la perseverancia. Quizás de pronto nos está allí apretando la tuerca del orgullo, porque hay mucho orgullo. Cualquiera que sea el factor, Dios lo está ¿qué? Dios lo está trabajando. Pablo entonces escribió a los filipenses y él les dice muy claramente: el que empezó en ustedes esa buena obra la va a ir perfeccionando. El que empezó la buena obra, dígase usted, el que empezó la buena obra, por ejemplo, en Cristian, en Mansur, allí en Martica, y en los que están allí en YouTube, en Ofelia, en Fernando, en David, en todos los que estamos aquí, el Señor la va a ir perfeccionando hasta la venida de Jesús. Perfeccionar significa proceso continuo y permanente. Dios no para. Él es un Dios que siempre está trabajando. Como nuestro alfarero, Él está trabajando de día y de noche. Dios es un alfarero. Veamos lo que dice allí Isaías 64:8. En la Nueva Versión Internacional dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obras de tus manos. Aunque no es del tema lo que voy a decir, porque pues yo no quiero enfocarme hacia allá, pero mire que aquí dice todos somos obras de tu mano. O sea, está diciendo que el ser humano nació ¿de dónde? ¿Proviene de dónde? De Dios. Pero que Dios está haciendo un trabajo de transformación. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Nosotros somos la piedra y Él es el escultor. Y usted, si es un escultor, si es un alfarero, ¿qué hace con ese material? Usted lo trabaja, no una sola vez, continuamente, porque quiere sacar ¿qué? Un resultado, algo precioso. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros es reflejar la imagen de Jesús, o sea, algo ¿qué? Maravilloso. Entonces hay que dejarnos moldear por el Señor, pues es Él quien está formando nuestra vida. Él tiene un plan perfecto, aunque a veces es incomprensible, aunque a veces nos cuesta someternos, pero nosotros, sometiéndonos a Él,
cada día, ese proceso de transformación se va a ir desarrollando de una mejor manera. Él nos está esculpiendo todos los días y utiliza las situaciones que nos pasan en nuestra vida cotidiana para trabajar en nosotros. Trabaja en nosotros las buenas relaciones, cómo relacionarnos los unos con los otros, el aprender a escuchar más que hablar, a ser paciente. Créame que todos los que estamos aquí tenemos algo de impaciente. Yo entro allí en la fila, llevo la bandera, a veces soy impaciente, pero Dios está trabajando allí en nosotros todos esos factores porque Él quiere que nosotros seamos mejores. Allá afuera hay un mundo que necesita de la luz del Señor. ¿Listo? Entonces, la obra divina del Padre debe modelar ahora en adelante la vida del creyente. La transformación en una persona es una obra del amor de Dios, quien toma la iniciativa de rescatarnos, de liberarnos de la esclavitud del pecado y transformarnos en personas nuevas. Dios tomó la decisión de venir a este mundo, se encarnó en la persona de Jesús para que darnos vida y vida en abundancia, pero también para hacer de nosotros mejores personas en esta tierra. Entonces, viendo ese primer punto, que la obra viene de Dios, es algo que nace del Señor. Entonces vamos a ver el segundo punto. Al vivir conectados, ¿qué sucede en nosotros? Somos transformados. Y como le decía, no hay nadie que esté en la presencia del Señor que no sea cambiado. No hay nadie. Dice Pablo allí en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos los que estamos aquí, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la imagen, como por el Espíritu del Señor. Si quieres, hagamos una conexión en lo que estamos viendo. Estamos hablando de conexión, ¿no? Hagamos una conexión con este versículo y de pronto manejémoslo como lo que se le dice una paráfrasis, que es tomar el versículo y yo tratar de entenderlo, no cambiándole nada. El versículo es tal cual, yo no le puedo cambiar a la palabra de Dios, pero para darle una comprensión, para que pueda entenderlo mejor, vamos a decir: por lo tanto, todos nosotros que somos hijos de Dios, al vivir conectados en la imagen del perfecto. ¿Quién es el perfecto? Jesús. Si nosotros lo miramos a Él, somos transformados paso a paso hasta llegar a evidenciar su carácter, pero esto se logra mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es transformar? Es convertir una cosa en otra mediante un proceso determinado. Todos queremos cambiar, ¿cierto? O levante la mano el que esté aquí que no quiera cambiar. A ver, dígame, ¿quién no quiere cambiar en esta noche? ¿Quién quiere seguir siendo la misma persona? Ninguno. Todos queremos cambiar. Pero cuando nosotros empezamos a examinar nuestras vidas, encontramos que nuestra vida no la podemos cambiar por nosotros mismos. Esa vieja naturaleza no la podemos cambiar por nosotros mismos. Miren el diagnóstico que hace el apóstol Pablo en relación a esta situación. Romanos 1, 29 al 31. ¿Qué dice la palabra de Dios allí en Dios habla hoy? Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos, chismosos, hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Esa era la naturaleza nuestra, pero hoy nosotros tenemos a quién en el corazón, a Jesús. Pero esta es la radiografía que hace el apóstol Pablo. Con este diagnóstico quiere decir que nadie por sí solo puede cambiar esa naturaleza. Eso es algo que hace el Señor, no son la filosofía, no son los libros, no son los estudios. Porque a veces uno ve personas con muchos estudios, pero su comportamiento difiere de la formación profesional que tiene. Solo Jesús puede hacer esa diferencia y ese cambio radical en nuestra vida, solo Él. Cuando nosotros el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, Él nos dio vida espiritual, nos conectó con Dios y ahora el Señor empieza en nosotros una obra de transformación constante. Entonces se nos hace necesario entender a nosotros
que ninguno de nosotros va a cambiar al otro. El esposo no va a cambiar a la esposa, el hijo no va a cambiar al padre, el padre no va a cambiar al hijo, el vecino no va a cambiar a la vecina, y así sucesivamente. Solo Dios puede hacer esa tarea. Cuando nosotros entramos en ese campo de querer cambiar a alguna persona, es un desgaste emocional, espiritual muchas veces, físico, y eso termina a veces termina dilatando la relación con el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pasar tiempo en la palabra de Dios, en la presencia del Señor, permitir que el Espíritu Santo obre en el interior nuestro para que se vaya haciendo esa tarea. Pero es importante, como yo le decía a alguien hoy aquí antes de empezar la reunión, hay que hacerse consciente de las cosas que hacemos, porque muchas veces hacemos las cosas de manera inconsciente. Hay que ser perseverante en la búsqueda de la palabra, en la oración. Hay que ser perseverantes en permanecer en la presencia del Señor, en esa intimidad. Hay que ser disciplinados, o sea, asumir el compromiso, porque muchas veces no vemos los resultados, los frutos, por la falta de compromiso. Cuando hay compromiso, créanme que los resultados se dan porque se dan. Entonces la conexión con Dios definitivamente produce cambios. No hay nadie que tenga una relación cercana y verdadera con el Señor que no sea transformado o transformada. Si el Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos que ellos darían frutos, resultado de estar conectados con Él, nosotros también vamos a dar fruto, resultado de estar conectados ¿con quién? Con el Señor Jesús. Por favor, Juan 15:5 es un versículo que yo creo que ya lo hemos leído bastante tiempo acá, ¿cierto? Pero no nos podemos olvidar, así lo hayamos leído, las veces que lo hayamos leído. Entre más lo leamos, mucho mejor, porque el Señor cada vez nos va a mostrar cosas distintas. ¿Qué dice este versículo? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En este mensaje del Señor Jesús nos revela una verdad supremamente importante, y es que si mantenemos unidos a Él, vamos a dar frutos. Si mantenemos unidos a Él, vamos a ser transformados. Entonces, pretender vivir en esta tierra y ser transformados, apartados de Jesús, no es posible. Por lo menos para aquellos que hemos decidido creer en Jesús, no es posible. Entonces, como Pablo lo expresó, Pablo decía, por ejemplo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué es lo que se busca al final de cuentas? Que ese proceso de transformación, de estar unido a Jesús, me permita ver a Jesús cada día en mí. Porque cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, básicamente habla del carácter de Jesús, un carácter intercambiado. Si recibimos cada día de la vid, esos cambios serán notorios. Yo vuelvo y lo digo, y como decía Pablo, estoy convencido de que si ustedes se unen al Señor, si permanecen unidos, esa transformación llega porque llega. Llega porque llega. Nosotros muriendo cada día con nuestra vieja naturaleza y el fruto del Espíritu Santo siendo una verdad en todas las áreas de nuestra vida. Si nos rendimos al Señor, créame que eso se logra, porque se logra. Pero hay algo que nosotros debemos comprender como creyentes que somos, como seres imperfectos que somos, que esos cambios, como yo lo decía ahorita, en la vida de las personas no los va a lograr nadie. Pero generalmente nosotros muchas veces queremos lograr esos cambios por nosotros. Muchas veces queremos hacerlo así. Y créanme que Dios nos va a dejar que nosotros lo intentemos de esa manera. Pero esa no es la forma. Jesús allí en el pasaje lo dice. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Siempre he puesto el ejemplo de la ramita. Si la rama se desprende del árbol, se seca, no da fruto. Si nosotros no nos unimos a Jesús, no vamos a dar frutos. O sea, si no estamos conectados.
Ahora que está de moda esa palabra de estar conectados, es importante vivir conectados con el Señor. Porque si estamos conectados, tarde que temprano vamos a ver los resultados. Y ahí poco a poco vamos a ir cambiando el carácter, todas esas cosas que hay. De pronto si somos gruñones, ¿sí? Si nos somos de mal genio, si todo nos molesta, si nos gusta que las cosas se hagan como nosotros queremos, todo eso es cambiado, ¿sí? Todo eso va siendo transformado, porque el Señor quiere que nuestras vidas sean cambiadas. Si yo soy una persona impaciente, si soy negativo, Dios va a trabajar en esa negatividad a través de la conexión con Él. Si soy una persona que me afano por todo, que me angustio, Dios va a trabajar en nosotros a través de estar ¿qué? Conectados con Él siempre. Entonces, para permanecer unidos al Señor, ¿qué debemos hacer? La pregunta, ¿cómo hago para permanecer unido al Señor? Y mire, si nosotros nos rendimos la voluntad al Señor, no vamos a vivir conectados. Hay que rendir la voluntad, hay que rendir lo que nosotros creemos que se tiene que hacer a nuestra manera. Hay que coger la palabra de Dios y decir, voy a hacer lo que allí dice. ¿Que nos cuesta? A todos nos cuesta. Porque por la naturaleza de desobediencia no nos es fácil obedecer al Señor. Juan 12, 24, ¿qué dice? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En esta palabra del Señor, el Señor Jesús está hablando de la figura de su muerte. Era necesario que Él muriera para que se cumpliera ¿qué? El propósito. Es necesario que nosotros muramos diariamente para que se cumpla el propósito de Dios, que es de transformarnos. Si no hay rendición al Señor, créame que el proceso va a ser muy doloroso. Nos va a costar mucho. Y créame que el Señor va a estar allí siempre, trabajando en nosotros. Y de pronto esa persona que es difícil, que está a mi lado, de pronto si yo trabajo en una empresa y me tocó ese compañero de trabajo difícil, ese es mi termómetro. ¿Para trabajar en qué? En mi carácter. Pero muchas veces nosotros no lo vemos así. Lo vemos como una carga. Pero es una oportunidad. Primero, para que mostrarle el amor de Dios a Él. Y segundo, porque a través de Él puedo ser trabajado en mi carácter. Entonces, para dar fruto es necesario entonces rendirnos y dejar esos viejos patrones de comportamiento, o sea, esa forma vieja en la cual nosotros vivíamos. Hay que morir al egoísmo, hay que morir a la indiferencia. Hay mucha gente en esta sociedad que necesita. Hay que morir a la vieja forma de pensar. Hay que morir a las actitudes arrogantes. Hay que morir al orgullo, a la soberbia, a la prepotencia. Hay que morir a los gestos intolerantes. Hay que morir a querer, como lo decía ahorita, a querer que los demás hagan lo que yo creo y como yo creo. Hay que morir a imponer mi forma de pensar y de actuar. Hay que morir a la forma de relacionarnos con los demás. Créame que todos a veces nos relacionamos de unas formas que no son agradables al Señor. Pero si nosotros nos disponemos, el Señor va trabajando cada día en nosotros. Hay que morir a la forma de reaccionar a las circunstancias. Ya no podemos ver las circunstancias como las ve todo el mundo. Cuando las personas tienen problemas, inmediatamente entran en caos, entran en zozobra, en angustia, en preocupación. Pero la Biblia nos dice, oren, no se preocupen por nada. Mire que necesitamos cambiar esa forma de pensar, de dejar la angustia y cambiarla más bien por la preocupación. Porque cuando oramos, confiamos en Dios. Cuando nos preocupamos, no estamos confiando en el Señor. Estamos dudando de que Dios nos pueda ayudar. En definitiva, hay que morir a nuestro viejo hombre, porque está cargado de muchas cosas que no nos convienen, no nos hacen daño. O dígame, ¿quién de aquí se siente cómodo cuando está preocupado, angustiado, estresado? Ninguno de los que estamos aquí, cuando estamos estresados, nos sentimos bien. Hemos entonces recibido a Jesús, empezó un proceso de transformación en nosotros. Algo maravilloso empezó en nosotros
Y eso que el Señor empezó, el Señor lo va a ir perfeccionando hasta el día de la venida de Jesús. Entonces, ya veíamos lo primero. La transformación empieza de Dios. Es algo que empezó Dios. Pero Dios no quiere que esa obra que empezó en nosotros siga igual. Él quiere que esa obra en nosotros cada día vaya mostrando los frutos, los cambios. Porque si nosotros cambiamos y nos sentimos, por ejemplo, bien, si económicamente he aprendido a ser una persona libre, si Dios me ha enseñado a tener una mejor relación con los demás, si yo veo que la oración produce frutos, me siento más tranquilo, eso también lo voy a querer transmitir a otros. Yo no me voy a querer quedar con eso. El que lo vive es el que lo disfruta. Entonces, cuando uno está siendo transformado, también desea que otras personas sean transformadas, así como nosotros lo hemos logrado a través del Señor. Como tercer punto, entonces, la conexión permite disfrutar de la vida transformada. La conexión con el Señor nos lleva a vivir una vida de disfrute, una vida abundante y con propósito. Si una persona se ha conectado con Dios Padre por medio de Jesús, entonces tiene una nueva vida. Es una nueva criatura, es coheredero con Cristo Jesús. Esas verdades son verdades que nadie se las puede quitar. No son transmisibles, son de cada uno de nosotros. Dios nos las ha dado a cada uno de nosotros para que las disfrutemos, esas realidades, tanto espirituales como materiales. Entonces, Pablo hablaba a los corintios, en 2 Corintios 5:17, dice lo siguiente: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Ustedes y yo pertenecemos a Jesús. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces hagamos el paralelo, si quiere pongámonos a pensar allí. ¿Cómo era nuestra vida anteriormente? ¿Cómo es ahora con Jesús? Y a veces cuando yo escucho personas, uy, no, es que la vida cristiana es muy difícil, la verdad yo le digo, imagínense si es difícil con el Señor, ¿cómo será sin el Señor? Si tenemos al Todopoderoso de nuestra parte y es difícil, ¿cuánto más difícil será para aquellos que no tienen al Señor en su corazón? Entonces, uno va haciendo ese paralelo y va diciendo, oiga, no, definitivamente, desde que el Señor llegó a mi vida, las cosas han cambiado. Yo no soy la misma persona. Me ha cambiado la forma de hablar, la forma de sentir, la forma de ver a los demás. Eso es una vida transformada y por eso Dios quiere que la disfrutemos. Porque el propósito final es reflejar el carácter de Jesús. Yo siempre voy a hablar del carácter de Jesús, porque es que eso es lo que Dios quiere. Que esta imperfección humana vaya siendo perfeccionada a través de la obra de Jesucristo en nosotros. La conexión con Jesús entonces nos permite a nosotros disfrutar de esa transformación. Por eso, en esta noche, a todos los que estamos aquí, conectémonos más con el Señor. No nos separemos de Dios. Hagamos de eso una prioridad, algo importante, algo fundamental, algo que esté allí en nuestra lista de prioridades. Que eso sea como cuando uno tiene agendado una actividad importante, una cita al médico, un cumpleaños, cosas importantes uno las recuerda y no las posfecha. Esa conexión con el Señor permanentemente a través de su palabra, en oración, en la intimidad con Él, eso es algo que tiene que estar allí agendado en nosotros. Porque si no, entonces no vamos a poder disfrutar la vida en esta tierra. Ese viejo hombre entonces, como decía Pablo, quedó ¿en dónde? Atrás, en el pasado. Entonces se debe entender que para disfrutar esa vida transformada debemos también quitarnos el ropaje, la vieja vida, la vieja naturaleza, la vieja, como dice un pastor de Senfol, hay que quitarnos la vieja. Debemos entonces caminar en esta tierra como cuando nosotros, los que tienen carro o tienen vehículos, el espejo retrovisor les va mostrando que el destino de donde partieron o el lugar donde partieron se van cada vez más alejando, ¿cierto? Y eso es lo que debemos hacer nosotros con la naturaleza carnal, con esa vieja naturaleza. Cada vez
que caminemos en esta vida cristiana, en esta tierra, vamos a ir mirando que nos vamos alejando de ella, que ella no tiene poder sobre nosotros. Porque si vivimos en el presente con esos rezagos de la vieja naturaleza, no vamos a poder vivir una vida, no vamos a poder disfrutar de esa vida transformada que el Señor quiere en nosotros. Veamos entonces por qué Pablo dice que esa vieja naturaleza ya no tiene poder sobre nosotros. Romanos 6:6 en la Nueva Versión Internacional. Sabemos, dice Pablo, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. La vieja naturaleza perdió todo su poder sobre nosotros, para que nosotros no seamos esclavos del pecado, porque el pecado nos hace mucho daño. Cuando nosotros fallamos, erramos, pecamos, nos sentimos muy mal. Nos duele, nos desconecta del Padre. Aunque seguimos de relación de padre a hijo, nos privamos de ese compañerismo, de esa amistad que Dios quiere que tengamos con Él. Entonces, si usted no se apropia de esa nueva naturaleza y no disfruta de la vida transformada, del poder de Dios obrando en usted, si no renueva su mente con la palabra de Dios, si no asume la responsabilidad, si no decide caminar en santidad, si no decide obedecer, porque hay que decidir obedecer a Dios en su palabra, pues si se decide obedecer los principios bíblicos, ellos cambiarán los pensamientos, ellos nos transformarán, ellos harán de nosotros cada día personas que Dios quiere que seamos. Para ir finalizando, entonces, ¿qué sucede? Que debemos tener en cuenta lo que Pablo hablaba a los corintios y lo que yo les digo a ustedes hoy y me digo también a mí mismo. Primera de Corintios 2:16. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Nadie. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Nadie. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. A ver, dígale al que está allá a su lado, tómese unos 5 segundos y dígale, usted tiene la mente de Jesús, tiene la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, imagínese usted había pensado eso, había dimensionado qué es tener la mente de Jesús.Nosotros a veces no pensamos eso, que tenemos la mente de Jesús, o sea que podemos pensar como Jesús pensaba, pero no actuamos como Él. Es cierto, Rosalba. Nosotros tenemos la mente de Jesús. ¿Y la mente de Jesús en qué estaba ocupada? A ver, imaginémonos, recreemos un poco aquí en este momento, ¿en qué mantenía Jesús la mente ocupada? En cosas buenas, en hacer el bien, en servir a los demás, en amar al prójimo, en orar, en perdonar, en cosas positivas. ¿Quiere decir que cuando yo estoy pensando negativamente, estoy usando la mente de Jesús? No, estoy dejando que la vieja naturaleza vaya otra vez allí. Y recuerde, ya ella murió. Ya ella murió. Jesús la crucificó. Por eso vino Jesús a morir, a quitar esa vieja naturaleza de nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces, concluyamos. Después de haber visto estos 3 puntos, conexión que transforma, la conexión viene de Dios, es algo que empieza Él, pero es algo que para yo ser transformado debo estar más conectado con Él, porque vivir conectado con Él me permite que disfrutar, lo que quiere decir que si yo me estoy disfrutando en esta vida que Dios me dio, y el disfrute no significa porque tengo, porque puedo a veces confundir el disfrute con el tener. Hay personas que tienen muchas cosas y no son felices, ¿sí? Porque la felicidad no depende de lo material, depende de a quien tenemos dentro de nuestros corazones. Entonces cada persona que ha decidido tener una conexión personal con Jesucristo experimenta una poderosa transformación. Hay una metamorfosis, su vida ya no es la misma. Mire que la oruga y luego hay un proceso de cambio y sale luego una mariposita al final, ¿no? Algo hermoso. Dios también quiere formar eso, algo hermoso en nosotros.
pero es clave entender que es un proceso continuo, permanente, no es de la noche a la mañana. Por eso los animo a que no nos desesperemos, no nos demos tan duro, porque a veces nos damos muy duro con nosotros mismos. Es importante vernos como Dios nos ve. Dios nos ve como personas preciosas y maravillosas. Entre más permanecemos conectados a Jesús, más vamos a poder ver esos cambios de transformación. Y para poder definitivamente experimentar esos cambios, necesitamos morir a muchas cosas. Cada uno de nosotros tiene su paquetico de cosas que debe morir continuamente. Entonces, los animo para que oremos. Por favor, pongámonos de pie. Pongámonos en pie. Y gracias, David. Y vamos a pedirle al Señor. Yo lo invito en esta noche que mientras yo voy a ir orando, hoy yo cuando estaba orándole al Señor por la reunión esta tarde, venía a mi mente cosas como de que el Señor quiere renovar, quiere transformarnos. El Señor quiere liberarnos de toda esa carga que a veces cargamos en nuestros hombros. Por eso cierre sus ojos. Lo invito a que cierre los ojos y allí haga su propia oración. Preséntele cuáles son esas cosas que aún no son rendidas delante del Señor, y pídale al Señor que le ayude. Dígale: Señor, yo hoy te pido que a través de tu Santo Espíritu, que es el ayudador, que es el guía, que es mi compañero perfecto, allí me ayudes a cambiar todo aquello que yo sé que me hace daño, que interrumpe primero mi relación contigo y que luego interrumpe mi relación con los demás. Dígale: Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a verme como tú me ves, ayúdame a entender que tengo la mente de Jesús, que cada vez que tenga esos pensamientos equivocados, yo recuerde esa verdad. Tengo la mente de Jesús, soy hijo tuyo, ya la naturaleza carnal no me puede gobernar. Y si quiere, recuerde ese ejemplo que yo citaba ahorita. Nos vamos alejando de ella cada vez más. Mire por ese retrovisor y diga: ya no quiero volver a tener relación con la naturaleza carnal. Ahora quiero vivir para Jesús. Quiero que su poder, el poder de su palabra, transforme mi vida. Quiero obedecer la palabra, quiero tener comunión con Él, quiero permanecer en conexión con Él, quiero ser cambiado. Pero Señor, dígale: Señor, ayúdame a entender que esto no es un proceso de la noche a la mañana. Esto es algo que dura toda la vida, toda la vida. Esto es algo que hay momentos en que me va a doler, pero ayúdame a no desmayar, ayúdame a ser consistente, a ser consciente, a perseverar, a ser disciplinado, a asumir el compromiso para que se pueda dar el fruto de tu Santo Espíritu. Señor, muchas gracias por tus hijos aquí reunidos. Bendícelos. Que esta palabra, Señor, que hoy tú has traído, toque sus corazones y sus vidas. Que toque mi vida, toque nuestras familias. Que tu obra poderosa, Señor, sea una verdad cada día más en nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias por tu respaldo. Gracias por el trabajo, gracias por la salud, por la familia, por el techo que nos das, por el alimento, Señor, por el oxígeno, por el agua que sale de la llave, Señor. Gracias por todo, Señor. Señor, y ahora queremos colocar el área económica de tus hijos en tus manos, para que tú seas respaldando, Señor, esos empleos, esos trabajos, dándoles continuidad. Que tú seas, Señor, también, Señor, moviendo esta economía de este país. Señor, que tú seas reprendiendo lo malo, lo que quiere, Señor, impedir que tus hijos gocen de la bendición financiera, Señor. Muchas gracias, Señor, porque lo que recibimos de tu mano, eso te entregamos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir así como estamos, de pie. No vamos a recoger las sillas todavía, porque vamos a seguir alabando al Señor. Todavía no hemos terminado, vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a seguir glorificando el nombre de Dios.
Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Así es, Señor. Necesitamos ser renovados y cambiados. Gracias a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, que pasen una feliz noche. Les recuerdo a las mujeres, hoy, si usted tiene el dinero hoy para hacer la cancelación de la actividad del domingo, la cumbre de mujeres, délo ya. Puede cancelar toda la totalidad hoy, si tiene todo. Si solo tiene una parte, pues abone y esta semana termina de cancelarlo. Pero si ya tiene, puede entonces cancelar todo. Dios les bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana y que la bendición de Dios los acompañe siempre.